Traemos hoy el iPad Air, que es la quinta generación de iPad, recién estrenada, recién lanzada al mercado por Apple, con un montón de novedades, como vamos a ver. La primera es, lo veis, es el peso y el tamaño. A pesar de que conserva una pantalla de 9,6 pulgadas, exactamente igual que sus predecesores, es mucho más fino. Tengo aquí un iPad 2 para verlo. Es mucho más fina y también es más pequeño. Es más pequeño, lo podemos ver. ¿Cómo se consigue este tamaño? Porque los ingenieros de Cupertino han sido capaces de minimizar los bordes, con lo cual la pantalla sigue teniendo exactamente el mismo tamaño, pero el dispositivo es más pequeño, lo cual requiere un esfuerzo extra de ingeniería, porque en menos espacio hay que colocar más componentes, entre ellos los dos nuevos procesadores, que son los mismos que lleva el iPhone 5S y de los cuales hablaremos ahora. Se nota mucho al sujetarlo, al tenerlo en la mano, primero por los 200 gramos menos. Este dispositivo pesa 450 gramos, alrededor de 450 gramos, mientras que la anterior versión del iPad estaba en 650-670 gramos, lo cual es una gran diferencia, sobre todo cuando lo tenemos mucho tiempo en la mano. Es verdad que mientras lo sujetamos, estamos tocando la pantalla con el dedo, pero de la misma manera que sucede con el iPad mini, que lleva esta misma reducción de borde, la pantalla, el dispositivo, no interpreta este toque continuo del dedo al sujetarlo como una pulsación, con lo cual nosotros podemos manejarlo, incluso sujetándolo, podemos manejarlo y se maneja exactamente, aunque tengamos un dedo puesto fijo, que es el de sujetar. Dicho esto, las principales novedades de este iPad, aparte de la parte de fuera, aparte de su aspecto, de su peso y de sus dimensiones, que están muy mejoradas y lo hacen mucho más manejable que versiones anteriores, están dentro, están en el interior, empezando por el procesador. El procesador es exactamente el mismo que lleva el iPhone 5S, que es un A7. Un A7 con arquitectura de 64 bits, de ARM de 64 bits. ¿Qué significa esto? Yo recuerdo cuando los ordenadores eran de 32 bits y cuando se dio el salto a 64 bits, se abrió todo un mundo de posibilidades, de nuevas aplicaciones, de nuevas funciones, de vídeo, de juegos, de mayor rendimiento, de mayor potencia. Hasta ahora ningún dispositivo móvil, ni en teléfono ni en tableta, montaba un procesador de 64 bits. El iPad Air y junto con el iPhone 5S son los primeros que dan este paso. Otras marcas, como Samsung por ejemplo, ya han anunciado que sus próximos dispositivos también incorporarán procesadores de 64 bits, lo cual nos lleva a que dentro de apenas un año probablemente tengamos los tope de gama de todas las marcas ya incorporen este tipo de procesadores. Pero Apple ha sido el primero y aquí lo tenemos. Junto con este procesador, igual que en el iPhone 5S, hay otro pequeño procesador, más pequeño, se llama M7, y que está enfocado solamente al movimiento, es decir, está monitorizando todos los movimientos que nosotros hacemos, fijándose en si estamos en movimiento, nuestra posición geográfica, las localizaciones. ¿Y qué es lo que hace aparte de eso? Le suministra al procesador grande, digamos, al A7, le suministra información que este procesador, el grande, va a utilizar para consumir menos batería. Por ejemplo, mientras nosotros estamos, imaginemos que vamos en un coche por una autopista o por la ciudad con el coche, nuestro teléfono y nuestro iPad están continuamente buscando redes wifi. Entonces nos pasa muchas veces, te paras en un semáforo y tienes una red wifi que han localizado de una casa que tienes cerca, la tienes 5 segundos, luego arrancas y ya no la tienes. Es decir, no nos sirve absolutamente para nada. El M7 es el que se da cuenta de que estamos en movimiento y le dice al A7, le dice, oye, no hagas este trabajo porque es inútil, estamos en movimiento, entonces no necesitamos buscar redes wifi. Con lo cual el procesador, el A7, deja de hacer ese trabajo y ahorra la batería, que no es poca, de hacer este trabajo. Bueno, pues igual que esta función, hay muchas otras para las cuales el procesador, esta pareja de procesadores, trabajan para optimizar la duración de la batería, lo cual ha permitido que físicamente la batería sea más pequeña que la que llevaban las anteriores versiones del iPad, pero que la duración sea la misma, unas 10 horas. Otra cosa que, evidentemente, una aplicación que ya funciona y está construida ya para el rendimiento de 64 bits es el propio sistema operativo iOS 7, tanto en el iPhone 5S como en el iPad
Air, en esta quinta generación de iPad. Eso lo vemos, por ejemplo, en el software incluido, que por cierto, cualquiera que se compre una tableta, un iPad nuevo, va a tener gratuito, preinstalado, los dos paquetes de software más importantes que tiene Apple, que son el Pages, el Keynote y el Numbers, que es un paquete de uso profesional, y tiene un paquete de ocio que se llama eLive y que tiene iPhoto, que es el programa para tratar y para almacenar y para organizar las fotos, iMovie, que es lo mismo pero con vídeos, con unas posibilidades absolutamente alucinantes, y GarageBand, que es para crear y componer música. Todos esos programas, que han sido además renovados para hacer uso y para poder aprovechar las capacidades de este nuevo procesador, vienen incluidos en la tableta. Los precios, pues Apple nunca se ha distinguido por ser barato, y van desde el más barato, que es un iPad con una memoria de 16 GB y sin teléfono, es decir, sin tarjeta SIM, solamente con Wi-Fi, pues está en los 450 €, y así vamos subiendo de categorías hasta el máximo, que es que es con una memoria interna de 128 GB y con Wi-Fi más 4G, que son 859 €, con el software incluido. El tema del tamaño, el del tamaño distinto, hace que las fundas, las Smart Cover, no valgan las que teníamos antes. Si cogemos el iPad 2, nos daremos cuenta de que esta funda ya no le sirve, le viene pequeña por la cuestión del tamaño. Con lo cual, a esa inversión, que no es poca, hay que sumarle la de comprar las nuevas Smart Cover, que estas sí están hechas a la medida. Hay dos tipos, que es esta de tapa, que es la clásica, la misma que veíamos para iPads anteriores, y hay otra versión que es lo mismo que esto, pero que lleva que envuelva el iPad entero por detrás, se puede encastrar el iPad dentro y taparlo con una tapa, con un Smart Cover. Hablemos ahora un poco de la cámara. La cámara es otra de los componentes de este nuevo iPad que ha sufrido mejoras. A pesar de que seguimos teniendo una cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera, sí es verdad que el tamaño del sensor se ha aumentado, igual que se ha hecho con el iPhone 5S, lo cual significa que los sensores de este aparato son capaces de coger más luz, más cantidad de luz, y nos sirven para hacer imágenes en ambientes más oscuros y con menos iluminación, ¿no? Y la nueva cámara eSight, que es la que nos sirve para hacer FaceTime, por ejemplo, para hacer videoconferencia, también ha sido muy mejorada y es en alta definición. Muchos me preguntan si merece la pena o no comprar este dispositivo. Yo digo que todo depende de las necesidades. Es verdad que los anteriores iPad, el iPad de cuarta generación o el New iPad, que era el de tercera generación, o incluso este que tengo aquí, que es el iPad 2, tenían ese defecto de que pesaban demasiado. Este es mucho más ligero y mucho más potente. El procesador lo hace el doble de rápido que el anterior modelo de iPad, que el iPad 4. Surgió el iPad mini entre medias, que solucionaba absolutamente todos esos problemas, porque tenía un tamaño mucho más pequeño, de 7,9 pulgadas, y un peso incluso inferior al de este iPad. Lo que nos posibilita este nuevo dispositivo es, con un peso muy aceptable y muy fino, es el más fino y el más ligero de su categoría de pantalla, de todos los que se fabrican, y el más potente, pues hacen que sea un dispositivo con el cual ya podemos acercarnos a hacer las cosas que hacemos en el ordenador, gracias a estos paquetes de software. Luego ya son las necesidades de cada uno. El iPad mini es una opción magnífica, e incluso este iPad 2 que tengo aquí es más que suficiente para la inmensa mayoría de los usuarios, para las cosas que se utilizan normalmente un tablet. ¿Conviene o no conviene? Eso depende de la voluntad de cada uno y del bolsillo de cada uno.